Hola, bienvenidos a esta nueva clase, a este primer tema de la unidad número 3, que lleva por título Propiedad eléctrica de los materiales. Antes de comenzar a ver los componentes eléctricos de esta unidad, que prácticamente son circuitos electrónicos analógicos, vamos a ver algunas de las características de las propiedades eléctricas que nos va a permitir conocer el comportamiento de los materiales de los cuales están construidos estos dispositivos electrónicos, que básicamente están hechos a base de semiconductores. Bueno, para entender ello vamos a partir de la propiedad eléctrica de los materiales. ¿Qué es lo que nos dice la diapositiva? La composición química de la materia contiene capas de electrones, es decir, que los átomos de los que todos los elementos están compuestos contiene un núcleo rodeado por una serie de órbitas, cada una de las cuales cuenta con un número máximo de electrones. Vamos a partir lo que es el modelo atómico de Bohr para conocer o entender estas propiedades eléctricas. Bien, ya lo hemos visto en la unidad 1. Y esto lo vamos a explicar a través del modelo atómico de Bohr, que fue uno de los modelos más adaptados por la comunidad científica y entender estos fenómenos electromagnéticos. Los electrones que se encuentran en la última órbita son llamados electrones de valencia, y prácticamente estos electrones de valencia son los que nos van a permitir la conductividad o no de los materiales. La última de estas órbitas, es decir, la que mayor distancia presenta con respecto al núcleo del átomo, puede tener una diferente cantidad de electrones. Esto es lo que determina la capacidad que tendrá toda sustancia de dejar pasar la electricidad, que es lo que cotidianamente se conoce como conducirla o aislarla. Eléctricamente hablando, los materiales se clasifican de tres tipos: aislantes, conductores y semiconductores. Este último tomará mayor relevancia en el tema de la electrónica. De igual forma, cotidianamente nosotros conocemos a los materiales en sus propiedades eléctricas como aislantes o conductores, simple y sencillamente. Cables que conducen la electricidad o plásticos que evitan que conduzca electricidad. Sin embargo, no estamos tan acostumbrados a hablar de los semiconductores, y que son la base de la cual se construyen los dispositivos electrónicos analógicos y digitales. Vamos a hablar de los aislantes. Los aislantes son elementos o compuestos que poseen varios electrones de valencia. Ya habíamos dicho, los electrones de valencia, varios electrones en el orbital más externo, en la última órbita del átomo, lo que provoca una mala conductividad eléctrica. Al poseer varios electrones de valencia, necesita mucha fuerza para extraer los electrones fuera del átomo e iniciar una corriente eléctrica. Y de antemano nosotros conocemos varios materiales que fungen como aislantes dentro de un sistema eléctrico, y dentro de los materiales aislantes pueden ser algunos compuestos como polietileno, cerámica, gomas, caucho, cuarzo, madera, teflón, vidrio, plástico, arcilla, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos diversos materiales que tenemos en nuestro entorno, en nuestros hogares, que fungen como aislantes. Conductores. Son elementos o materiales cuya estructura atómica poseen un solo electrón de valencia, un solo electrón en el orbital más externo, lo que permite una buena conductividad eléctrica. Al parecer, al tener menos electrones en la última órbita, esto facilita que se desprenda de la misma, permitiendo la conductividad eléctrica. Un solo electrón en el orbital más externo solo necesita una mínima cantidad de fuerza para ser empujado hacia otro átomo. Eso es lo que nos dice
este concepto respecto a los conductores. Por ejemplo, los elementos conductores pueden ser más comúnmente metales: oro, plata, cobre, aluminio, hierro, latón, bronce, acero, lantano, etc. Siendo el oro de los mejores conductores, inclusive los microprocesadores en su interior, todos los componentes electrónicos están interconectados a través de filamentos de oro. Ahora vamos a hablar de los semiconductores, y siendo los materiales que nos permitirán entender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos analógicos. Son una clase especial de elementos cuya conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. Los dos elementos semiconductores más frecuentemente utilizados en la construcción de dispositivos electrónicos son el silicio y el germanio. En esta imagen podemos ver los modelos atómicos de estos dos elementos, el silicio y el germanio. Ambos poseen 4 electrones de valencia, o sea, 4 electrones en su última órbita. Independientemente de la cantidad de electrones que tenga el átomo, 14 para el silicio y 32 del germanio, en su última órbita tienen 4 electrones. Y a partir de ahí es donde vamos a comenzar a entender cómo se comportan las estructuras, los cristales de estos elementos que permitirán formar componentes electrónicos semiconductores. La clasificación de los semiconductores los entendemos como semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos. Dentro de los extrínsecos, a su vez, tenemos una división: semiconductor extrínseco tipo N y semiconductor extrínseco tipo P. Los intrínsecos son los elementos semiconductores con un alto grado de pureza, mientras que los extrínsecos son elementos con cierto grado de pureza, y dependiendo la pureza a la cual estén expuestos estos semiconductores, es como se clasifican tipo N y tipo P. Es importante aclarar que esas impurezas son hechas a propósito, para que tengan una funcionalidad diferente este tipo de semiconductores. Vamos a hablar de los semiconductores intrínsecos. Un material semiconductor hecho solo de un único tipo de átomo se denomina semiconductor intrínseco y se caracteriza por ser un material con alto grado de pureza. Es algo que ya habíamos comentado. Los más empleados históricamente son el germanio y el silicio, siendo este último el más empleado por ser mucho más abundante y poder trabajar a temperaturas mayores que el germanio. Estos dos semiconductores o estos dos elementos son los más usados, pero realmente hay más semiconductores que nos permiten tener unas propiedades más efectivas al momento de construir estos semiconductores. Más sin embargo, por la abundancia, esos son los más utilizados, y siendo el silicio aún el mayormente utilizado. Perfecto, entonces si decimos que el semiconductor intrínseco es un semiconductor con alto grado de pureza, pues simplemente un material semiconductor, ya sea hecho a base de silicio o a base de germanio, pues simplemente lo tenemos a través de los enlaces covalentes de estos mismos elementos. O sea, vamos a basarnos en esta otra imagen. Un cristal de silicio es la unión de varios elementos de silicio formando, como ya les comentaba, un enlace covalente. O sea, se comparten todos los electrones
de los átomos de su última órbita, obviamente. Cada átomo de un semiconductor tiene 4 electrones de valencia que comparte con los átomos adyacentes formando enlaces covalentes. Esto es lo que nos da un semiconductor intrínseco, altamente puro, hecho a base de puros átomos del mismo elemento y compartiéndose o enlazándose entre ellos. Ahora vamos a hablar del semiconductor extrínseco tipo N y tipo P, y aquí es donde viene la magia. Para mejorar las propiedades de los semiconductores, se les somete a un proceso de impurificación llamado dopaje. Consiste en inducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad. El semiconductor obtenido se denomina semiconductor extrínseco. Según la impureza distinguimos los tipos N y P. Para la explicación del tema usaremos al boro y el antimonio como elementos de dopaje. Entonces, para explicar los elementos semiconductores extrínsecos tipo N y tipo P, vamos a utilizar como base el silicio, y a este elemento vamos a agregarle impurezas, ya sea de boro o de antimonio, y según la impureza que se agregue vamos a obtener el tipo P o el tipo N. Entonces, un semiconductor extrínseco tipo N está compuesto por elemento de silicio, que ya hemos dicho que va a ser nuestro elemento base, y le vamos a agregar impurezas de antimonio. Y ahorita vamos a ver cuál es la característica principal de este elemento semiconductor tipo N. Los semiconductores tipo P, vamos a partir nuevamente del silicio como elemento base, pero con impurezas de boro. Entonces tenemos que el silicio tiene 4 electrones de valencia, el boro tiene 3 electrones de valencia, el antimonio tiene 5 electrones de valencia. Tanto el boro como el antimonio los vamos a utilizar como elementos de dopaje o impurezas. Vamos a ver cómo se compone el semiconductor extrínseco tipo N. Se emplean como impurezas elementos pentavalentes con 5 electrones de valencia, como el fósforo, el arsénico o el antimonio. Para este ejemplo vamos a utilizar el antimonio. El donante aporta electrones en exceso, los cuales al no encontrarse enlazados se moverán fácilmente por la red cristalina, aumentando su conductividad. Un semiconductor extrínseco tipo N. La principal característica de un semiconductor tipo N es que tiene exceso de electrones, por lo que se convierte en un material donador de electrones. Podemos ver en la imagen cómo se transforma en este semiconductor o este material donador de electrones, y es que debido a que nuestro elemento base hecho de silicio, si le agregamos una impureza de antimonio, sabemos que el antimonio tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto al intentar realizar los enlaces con los demás átomos va a quedar un electrón libre. Recordemos, el antimonio tiene 5 electrones, lo compartimos con 4 átomos de silicio y nos va a quedar un electrón libre. Ese es el electrón que no se comparte con ningún átomo, queda libre. Por lo tanto, si este cristal lo multiplicamos, vamos a tener varios electrones libres, listos para ser donados al momento de que circule esta corriente eléctrica. Bueno, este material semiconductor
se le conoce como donador, o básicamente un material con exceso de electrones. Ahora vamos al semiconductor extrínseco tipo P. Se emplean elementos trivalentes, 3 electrones de valencia, como el indio, galio, boro, como dopantes. De igual forma vamos a utilizar el silicio como elemento base, siendo el boro, aquí está incorrecto, es el boro, como elemento de impureza. Puesto que no aportan 4 electrones necesarios para establecer los 4 enlaces, en la red cristalina estos átomos presentarán un defecto de electrones. De esa manera se originan huecos que aceptan el paso de electrones que no permanecen en la red cristalina. Un semiconductor extrínseco tipo P. La principal característica de un semiconductor tipo P es que tiene exceso de huecos, por lo que se convierte en un material donador de huecos o aceptador de electrones. Similar al semiconductor tipo N, el tipo P va a intentar hacer el enlace con los elementos adyacentes que son la base del semiconductor, o sea el silicio, pero siendo que el boro solamente tiene 3 electrones de valencia, va a haber un hueco, ya que va a haber algún átomo donde no se va a poder compartir, y este hueco lo que va a permitir es la facilidad por la que fluyan los electrones, saltando de hueco en hueco. Entonces básicamente así es como se comportan o cómo se crean los semiconductores. Un semiconductor tipo N tiene exceso de electrones, mientras un semiconductor tipo P tiene exceso de huecos. Ya combinando este tipo de semiconductores vamos a poder crear diferentes dispositivos eléctricos electrónicos. Entonces, la propiedad eléctrica de los materiales existen conductores, aislantes y semiconductores. Este último tiene la capacidad de fungir como un conductor o como un aislante, ya dependiendo de cómo esté conectado eléctricamente o de cómo esté combinado con otros semiconductores. Y de ahí la gran relevancia de este tipo de elementos. Espero que estos conceptos teóricos hayan quedado claros, ya que esto nos va a permitir entender los componentes que vamos a ver en las próximas clases, lo que es el diodo, lo que es el transistor y lo que va a ser los amplificadores operacionales, y por supuesto algunas aplicaciones. Aquí terminamos la clase y nos vemos en la siguiente.